Yo tenía grandes conocimientos de cine y de fotografía por mi padre, que también era un gran aficionado y le hubiese encantado formar parte de los trabajadores del cine. Bajo consejo de un amigo mío, Emilio Sanz de Soto, me pusieron en contacto con la sede de la escuela de cine, que llevaba apenas 1 año o 2 años, y entonces vine, hice el examen y entré. Desde los 14 años yo he querido ser directora de cine. Cuando cumplí los 21 años, era la edad de entrar en dirección, antes no se podía entrar. Le dije a mi padre que por las buenas o por las malas me iba a quedar estudiando. Pues como todos mis compañeros de sonido, procedíamos todos de telecomunicación. Y entonces en la escuela de telecomunicación se corría mucho, joder, pues hay un sitio, macho, que es divertidísimo y tal. Y era la escuela de cine. Y entonces yo un día pues ya me decidí, digo, pues voy, me examino de ingreso. Nos presentamos como 100 o 150 y aprobamos 10. Yo es que en realidad empecé en la escuela de arte dramático, que tampoco pensaba yo que tenía vocación, pero allí me fue entrando. Y en la calle Montesquinza, esquina Génova, estaba la escuela de cine, el LEOC, que eso era un palacio precioso. Y entonces yo pensé, digo, pues esta escuela me parece que va a ser interesante. Entonces para mí fue un descubrimiento. Pues que yo tenía planteamiento de ser director, pero un compañero mío de económicas, hermano de Cecilia Bartolomé, como su hermana conocía a los entresijos de la escuela, me dijo, tú lo vas a tener más fácil si ingresas en producción y luego, una vez que estás en la profesión, te mueves. Y efectivamente me dio un consejo maravilloso, porque mi examen de ingreso fue un paseo militar, pero luego me enganché en la producción. Lo bonito de la escuela de cine es que tú hacías lo que se hacía en el cine. Es decir, ¿tú qué hacías? Rodar películas. Pero si tú querías hacer algo por la mañana en un laboratorio, anchas Castilla, todo para ti. Quiero hacer un amplificador, quiero probar los micrófonos, cómo van de distancia para aquí y para allá, y cosas de estas. Pero tú mismo te las inventabas. Y eso ibas por la mañana y por la tarde a clase. Ramos y Proarán, espléndidos profesores de producción. Antonio Cuevas, de economía cinematográfica, inolvidable. Él explicaba una empresa cinematográfica, pues que era una apertura a la realidad difícil de encontrar en cualquier otro profesor, ¿no? Tuvimos un profesor de Derecho, Medina, que había hecho ya una tesis sobre la propiedad intelectual, que en aquellos años hablar en España de propiedad intelectual pues era como hablar de cosas de otro mundo, ¿no? Nos enseñaron en movimiento qué era eso de la producción. Se dignificaba el trabajo de producción, porque no era solo el que va a traer el bocadillo. Lo básico en una escuela de cine para un director de fotografía es hacer prácticas, es lo que se llama quemar material. Y en ese aspecto pues estaba muy bien. Hacíamos los primeros 2 años de 16 milímetros y el tercer año en 35 milímetros. Yo siempre he echado en falta que nos diesen más conocimientos. Ahí entra un problema. Y es que el director de fotografía de alguna manera dominaba mucho los rodajes. Había directores de fotografía que se ponían al lado de cámara cuando se iba a rodar el plano, esperaba, decía motor y ponía el diafragma. Terminaba el plano y lo quitaba para que nadie supiese con qué diafragma se había rodado el plano. Tenía, acotado su espacio para no comunicar este oficio, y eso se mantenía un poquito, ¿eh? Los directores de fotografía que daban clases, menos Pepito Aguayo, porque era el que no tenía ningún problema en enseñar lo que sabía. Lo que sabía te lo comunicaba, te decía cómo tenías que iluminar un plano y tal, mientras que los demás no decían nada, o a lo mejor no lo sabían. Los profesores de dirección eran, digamos, de lo más variopinto. Los había absolutamente académicos con los que nos enseñaba realmente y muy seriamente la narrativa, por ejemplo, Borau. Entonces era un profesor muy clásico, que te enseñaba muy bien a estructurar una historia. Te decía cosas como, por ejemplo, mira, en este personaje que luego va a ocurrir cosas muy importantes con él, desde el primer momento tú tienes que dar una idea al espectador, un matiz que luego cuando va a ocurrir algo que ese personaje coge de relevancia, tiene que estar. Ejemplos, digo, como este,
es de las cosas que más te enseñan. Yo creo que Berlanga es lo mejor de profesor que he tenido, porque esas clases que nosotros rodábamos en la Castellana, en sitios, haciendo escenas como el Actor Studio, pues entonces luego lo veíamos, y eso lo veíamos en clase primero porque había que criticar aquello. Y eso pues a Berlanga le hacía preguntas y hacía cosas, en fin, era muy interesante. Con Berlanga yo por lo menos, no sé si alguno de mis compañeros de distintos cursos y tal, estuvieron con Berlanga en un aula. Con Berlanga no se daban clases en un aula, estábamos en un bar. No había sonido directo en la escuela en el tiempo que yo estuve, pero lo que sí había era doblaje. ¿Por ti quién pasaban? Los alumnos de interpretación, eran los que hacían el doblaje. Hombre, o Luis Prendes y Fernando Rey, joder, yo qué sé, porque el alumno era muy amigo de ellos y venían y le hacían el doblaje. O sea, ver doblar a esta gente ya era la rehostia. Estos discutían del doblaje no por la sincronía, que ya la daban por hecho, sino por cómo habían interpretado la parte del doblaje. Nuestros chicos de interpretación, había quien le notabas, este ha nacido para esto. Es que se lo notabas. Y había quien, es que no había manera. Luego teníamos prácticas desde primer curso. Y claro, ya la práctica de tercer curso pues era muy importante. Y nuestra práctica fue un western. Un western con toda la parafernalia de caballistas, especialistas, efectos especiales. Esto era un lujo, porque realmente esas prácticas debían costar muchísimo. Se estrenaba en un cine de Gran Vía, donde llegaban muchísimos productores y gente importante del cine español. Para nosotros era una vía de profesionalidad importantísima. Las prácticas es que eran muy interesantes, porque ahí nos poníamos en comunicación los de dirección, los de interpretación. Lo que me gustó mucho fue trabajar con Regueiro, claro, porque llegué a la escuela y me captó enseguida, me iba a buscar a mi trabajo, porque quería saber si yo era de verdad esa monja que él buscaba, que en realidad lo era la persona más ingenua que te puedes imaginar. Nosotros en sonido trabajábamos hasta mediados de agosto, cuando ya se había ido todo Dios. Y trabajábamos por la noche, por el día, dormíamos aquí. En la dehesa había noches que había chicos de montaje que venían de televisión y traían melones o sandías, nos bajábamos al jardín y a las 2 de la mañana nos poníamos de melón y sandía, todos, los actores, los tal, los cual, porque Baena había dicho que había que terminar. Y en el rodaje, Baena de pronto nos obligó a hacer sonido directo a todo, que traíamos chicos de televisión, de los que rodaban para completar los equipos, pues estaban rodando 5 prácticas juntas. Había un jefe, lógicamente, y de técnico de sonido, y entonces ya sí que empezaron a cambiar las cosas. Ya hicimos sonido directo, ya hicimos una serie de cosas, con una ventaja, y es que como los alumnos vivían preocupados con su práctica, te hacían caso a todo lo que decías. Yo iba luchando para encontrar una manera de utilizar una luz que fuera distinta que la luz de blanco y negro. Por eso me dijo Juan Julio Baena que me dedicase a otra cosa, porque yo no quería usar los Fresnel y todos usaban los Fresnel. Eso fue mi lucha en la escuela de cine y por eso no me consideraban un buen tipo los profesores, ninguno, ¿eh? A ninguno le gustaban las cosas que hacía. Margarita y el Lobo fue una película, bueno, sí, arriesgada, pero al mismo tiempo a mí me parecía muy normal. Me parecía muy normal de contar, digamos, lo que ocurría con las mujeres, digamos, con lo que nos ocurría. Fue metafórico en el sentido de los distintos lobos con se encuentra uno, lobos físicos con 2 patas y lobos ideológicos o culturales. Pues mira, te lo voy a contar, porque esto es más que una anécdota, esto parece una epopeya. Cuando yo ingresé en primero, mi obligación, como la de los otros 4 que ingresamos aquel año, era hacer ayudante de las prácticas de tercero, tanto de dirección como de producción. De tal manera que a mí me correspondió ser ayudante de la práctica de tercero de Cecilia Bartolomé. Yo era el alumno de primero y un alumno de tercero era el director o jefe de producción. Ese señor era mayor, yo entonces era un chaval de 21 o 22 años, yo le vi desde que me lo presentaron como uno mayor que yo era, no sé cuándo. Se murió al tercer día de rodaje. Yo me quedé con la práctica solito ante el peligro, valga la expresión cinematográfica, y yo la acabé sin más. Todavía sudo cuando pienso cómo yo me hice cargo de aquello, que se murió este pobre chico el 4.º día, no sé si el tercero o el 4.º. Y no hubo sustituto,
Si no dijeron, tú eres el ayudante, pues tú has ascendido. Tuve que llamar por teléfono para decir, oye, Ana María de Romero Marchene, la profesora de montaje, que no puedo llegar a montaje. ¿Cómo no llegas, que te ha adelantado el plazo? Pues porque acabo de parir, estoy en la camilla con el baby recién nacido, que lo acabo de parir. Y dice, bueno, entonces no vengas. Éramos muy pocas, date cuenta que estamos hablando de escuela de cine, donde en mi curso éramos 6 o 7. Luego ya fue la avalancha, porque luego ya Victoria Vera, todas las famosas ya entraron mucho más tarde. Recuerdo bastante el machismo inherente a la escuela de cine, el machismo en el sentido de que no que fuera que nos rechazaran a Josefina Molina y a mí, para nada, tuvieron siempre un respeto, sobre todo a Josefina Molina, que era una persona muy seria y muy profesional, pero al mismo tiempo, y yo tenía peleas con ellos, por el sexismo subyacente que había en sus conductas con respecto a las mujeres. Había una contradicción. Era otro espacio, era como más libre, en general era antirrégimen. A mí me sorprendía lo del antirrégimen de muchos alumnos, porque el cine dependía tanto del régimen. Las proyecciones de los sábados eran muy importantes porque eran películas que no habían pasado la censura, y entonces eso era una ventaja para todos los alumnos impresionante. Yo me acuerdo que vi Bella di Giorno. Belle de Jour yo la vi en italiano. Igual era Bella di Giorno o Repulsión. Todos nos veíamos con la veneración propia del que quiere ver buen cine, pero además con el morbo de lo prohibido. Para mí la escuela de cine fue fundamental. Es decir, creo que en ningún otro sitio habría tenido ocasión de poder estar con unos excelentes profesores, con unos excelentes compañeros y con unos medios, sobre todo, digamos, asombrosos para la época. Conocí a Víctor Erice, a Antonio Drobe, a Mercero, a Saura, a Mario Camus. O sea que yo creo que fue una experiencia que me parece increíble, vamos. Yo quedé una suerte tremenda. Y no creo que se repita ya, eso no. Yo no tenía ninguna ascendencia en el mundo del cine y yo, a través de la escuela, inmediatamente me abrí camino. Entonces yo competía con gente muy bien preparada en el mundo profesional, y para poder competir con aquellos había que estar muy bien preparado. Lo básico que aprendí allí es el compañerismo, que el equipo de cine no puede ser un equipo de solo una persona o dos personas, sino que es un grupo, una especie de unión, lo que yo llamo la orquesta sinfónica del cine. Mira, me gustó un montón. Tan es así que tuve un problema luego. Yo con telecomunicación había hecho la IPS, la Instrucción Premilitar Superior, en La Granja. Había que terminar la carrera, porque si no te ibas a rematar la mili completa, lo que te hubiera faltado, porque eran 3 meses y 4 de prácticas. Me voy a Conde Duque, a las órdenes de usted, mi capitán, vengo a degradarme. ¿Cómo que viene a degradarse? ¿Qué me dice? Mire, veré, es que voy a dejar la carrera, porque el cine me había absorbido tanto que ya la carrera me daba igual, la hacía por mi padre, porque me gustaba el cine. Me chiflaba.